Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, me gustaría ya ir empezando para que, como siempre, no terminemos muy tarde. Y pues quienes hayan estado con nosotros la semana pasada, muy probablemente se dieron cuenta de que tuvimos problemas técnicos con nuestro invitado y eso nos dejó con muchísimas preguntas y muchas cosas que hablar acerca del asunto del agua en el mundo y específicamente en nuestro país. Él, al final de la transmisión, comentó que le había surgido un viaje de trabajo, que estaba en la ciudad de Pátzcuaro, que no había querido cancelar la participación que habíamos anunciado aquí de él, y además supuso que no iba a tener mayor problema para unirse durante su estancia en Pátzcuaro, pero que ya estando ahí se dio cuenta de que pues el internet no es lo mismo que en México, que no encontró un lugar donde tuvieran un wifi, etcétera, y eso provocó que tuviera que utilizar sus datos y eso no tuvo el soporte suficiente para que pudiera conectarse adecuadamente con nosotros y entonces se estaba cortando todo el tiempo. Por eso, y porque de cualquier manera creo que el tema lo ameritaba, ¿no? Necesita mucho tiempo para poderse trabajar y exponer, pudo él darnos el espacio el día de hoy. Ya ven que quienes estuvieron con nosotros, yo le había propuesto que en 2 semanas, pero se pudo hacer de una vez y eso me alegra muchísimo. Así es que en un momentito más lo vamos a recibir. Hola, ¿cómo estás, María Inés? Vicky, gracias, dice Vicky, felicidades por tu participación en la semana de conferencias de la UP. ¿Estuviste? Sí, estuve. Muchas gracias, con mucho gusto y con mucha gratitud por la oportunidad de estar ahí. Gracias a Marianela que me invitó, ¿verdad, Vicky? Muchas gracias por estar aquí, Lilia, y muchas gracias por estar aquí, Rebe. Voy a volver a platicarles rápidamente acerca de Rafael para que ya entre y nos cuente lo que nos quiere contar sobre el tema del agua, que nos debe preocupar mucho a todos, porque de verdad es algo urgentísimo. Voy a presentarles entonces enseguida a Rafael Guerrero Flores. Él es ingeniero civil por la UNAM, maestro en investigación de operaciones por la UNAM también. Se ha desarrollado tanto en el sector público, ocupando el cargo de subgerente de financiamiento y modernización de organismos operadores en la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Actualmente se desempeña como subdirector de proyectos de agua y medio ambiente en la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, área en la cual realiza actividades relacionadas con la estructuración financiera de proyectos utilizando los productos del Fondo Nacional de Infraestructura y de igual manera brinda asesoría a clientes gubernamentales, municipales, estatales y federales en la estructuración de asociaciones público-privadas. Así es que vamos a invitar a Rafa. Y mientras eso sucede, saludo a Cami, saludo a Ileana. Gracias por tus palabras, Vicky. Muy bien. Estrella, ya llegó. Bienvenida. Listo, Rafa. Ahora sí te vemos. Vamos a ver si te escuchamos fuerte y claro. Háblanos. Hola, hola Melissa, buenas noches. Buenas Creo que ahora sí noches. se me oye y se me ve más claro que la vez pasada, ¿no? Excelente. Rafa, si me lo permites, voy a hacer una recapitulación muy rapidita de lo Sí, que pudimos tocar la semana pasada, que sería lo siguiente. Obviamente tú eres tal como lo anunciamos desde la semana pasada, eres una de las personas que más sabe del asunto del agua en nuestro país y que ha dedicado gran parte de su desempeño profesional a esto. Y en ese contexto yo te preguntaba de una manera, como te dije, bastante infantil e ingenua, si tú quieres, que si vivimos en un planeta que tiene 3/4 partes de agua, ¿por qué tenemos problemas de agua? Y tú nos explicabas en porcentajes, que si gustas ahorita nos los repetirás, el porcentaje de agua potable de todo ese volumen, número 1, que es el agua dulce, como le llamas.
Después te hice yo la pregunta de, bueno, pero ¿por qué no quitarle la sal al agua salada y hacerla potable y todos contentos? Y nos explicabas también que los costos para poder hacer eso son tan elevados que no se podría cubrir, ¿no? No podríamos pagar el precio de esa agua. Y una cosa más que nos explicabas, que fue de las que más creo que me impactó a mí en lo personal y a varios de nuestros amigos que estuvieron presentes, es el desperdicio de agua que existe desde el principio de su distribución. Ya no digas lo que desperdiciamos nosotros en nuestra casa, en la industria, etcétera, sino en el trayecto que recorre el agua para llegar a nosotros, cómo se desperdicia. Entonces, eso es el panorama general. De ahí, ¿por dónde quisieras tú retomar el día de hoy? Gracias. Pues mira, prácticamente retomaría haciendo una recapitulación de lo que tú acabas de mencionar y sí, efectivamente, en cuanto al primer punto, pues nos llaman el planeta azul, ¿no? El planeta azul porque pues, prácticamente estamos cubiertos de agua Uh y -huh. de ese total de agua, el 70% es agua salada, ¿no? Agua que no es apta para consumo humano. Más bien el 70% del planeta está cubierto por agua, ¿no? El otro 30 restante pues, es tierra y es donde todos los que habitamos aquí vivimos. Eh, de ese total del agua, del total del agua que existe en el planeta, el 97.5 es agua salada, no apta para consumo humano. Y el 2.5 es agua dulce. O sea, solo una pequeña parte del agua que existe en el planeta es agua dulce. Del total del agua dulce, o sea, de ese 2.5%, el 70% tampoco se puede utilizar. ¿Por qué? Porque está en forma de nieve, hielo o glaciares, están los polos. Entonces Mm. nos queda un 30% de ese pequeño porcentaje, que es el que pues estaría de alguna manera disponible, pero no del todo, porque de ese pequeño porcentaje también hay agua que es subterránea y que no tiene un fácil acceso, es decir, que está a grandes profundidades y demás, y tampoco es tan fácil extraerla. Además de que el agua subterránea, entre más profunda está, más concentración de minerales tiene y tampoco es tan fácil quitárselos y hacerla Mm. potable. Entonces estamos hablando de que tenemos un porcentaje muy bajito de agua disponible para consumo humano. Y de ese porcentaje bajito que es el 1%, de ese más o menos el 70% se va a la agricultura, el 19% al sector industrial y más o menos para consumo humano, es decir, uso doméstico, que es las ciudades, municipios donde habitamos, es más o menos el 12%. Entonces estamos hablando de que tenemos una disponibilidad de agua muy, muy, muy baja, con la cual todos pues, los seres humanos tenemos que vivir, ¿no? Ujú, ujú. En el país, de la disponibilidad que tenemos, que año con año ha ido a la baja, o sea, cada año que pasa es menos el volumen disponible que tenemos por habitante. Más o menos el 76 se va a uso agrícola, el 4,7 para generación de energía eléctrica, el 14 para abastecimiento público, que es el que nos corresponde a nosotros como habitantes de las ciudades, y un 4,9% se va para industria autoabastecida. Entonces estamos viendo que del total de agua que existe en el planeta, un porcentaje muy, muy bajo es apta para consumo humano y es el que disponemos para llevar a cabo todas nuestras actividades en el día a día, como es bañarte, lavarte las manos, lavar trastes, tomar agua, lavar el aseo general, lavar ropa, en fin, ¿no? Todos los usos, del agua, pues con ese bajo porcentaje es con lo que nosotros, satisfacemos, ¿no? A ver, Ujú. Rafa, ahorita que decías que además el porcentaje de agua que nos correspondería, digamos, por habitante, cada vez disminuye, cada vez es menor, ¿nos puedes decir por qué? O sea, ¿por qué disminuye? ¿A dónde se va? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Mira, la disponibilidad de agua, hay un concepto que es el Ujú. agua renovable, que es el agua que se puede usar para atender los diferentes usos que como seres humanos debemos de atender. Ese volumen
Digo, y no quiero hablar así cantidades, pero mira, digamos datos de información oficial, de las Ujú. fuentes oficiales, anda más o menos en 3.656 metros cúbicos por habitante, ¿no? Eso es un volumen que con el paso del tiempo ha ido decreciendo. ¿Por qué? Porque el agua renovable de alguna manera se va va disminuyendo, ¿no? La disponibilidad que tenemos, porque finalmente hay acuíferos que se van sobreexplotando, Ujú. porque hay presas que pues de alguna manera eh, van pues disminuyendo su capacidad de almacenamiento y además la población va creciendo. Entonces, año con año la población crece y lo que tienes es un volumen de agua renovable, o sea, digamos, utilizable, que se va reduciendo. Esa es la razón por la que año con año va siendo menor. Yo me acuerdo que hace algunos ayeres, cuando trabajaba en Comisión Nacional del Agua, andaba del orden de los 5.200, ¿no? Ahorita Ujú. ya vamos en 3.600. Entonces sí es un tema de que a pesar de que el agua es la misma en el mundo, porque eso no va a cambiar, el agua sigue siendo la misma, vamos nosotros restando la capacidad de las fuentes de abastecimiento Sí. para tener agua para poder usar para consumo humano. Ese es el Ujú. tema, porque mira, al final, pues ensuciamos el agua, ¿no? Y el agua normalmente aquí en el país pues se descarga de manera directa y se va hacia ciertos ríos. Hay ríos muy contaminados en el país y los ríos pues transportan el agua hacia, digo, es hacia el mar, ¿no? Entonces, pues los cauces contaminados corren su curso y, por ejemplo, llegan al mar. Entonces, el Sí. agua residual, digo, la naturaleza reacciona de una manera increíble, ¿no? Porque finalmente esa agua, pues llega hacia un punto. Puede ser hacia una laguna, un lago o hacia el mar. Y el mar, pues de alguna manera capta aguas residuales, pero tiene un poder, pues de alguna manera de disolución y de que la naturaleza solita, pues de alguna manera regenera. El tema es que es más lo que le aventamos que luego muchas veces la capacidad de regeneración que tiene, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema, o sea, que el agua Sí. siempre va a ser la misma. Sucia, pues ahí va el mar y el mar hará su trabajo, ¿no? Algunas veces, en otras ocasiones, pues tenemos almacenamientos de agua, por ejemplo, hay una presa Riquelme que está aquí cerca en el Estado de México, que es una presa hacia donde van a dar todas las descargas de agua residual de la zona metropolitana de aquí del Valle de México. Entonces, pues el Estado de México y la Ciudad de México descargan y corren hacia este cuerpo receptor y ahí pues yo te diría que es una presa enorme que recibe buena parte de aguas residuales de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, hacia algún lado se van. Entonces el Sí. agua pues, o bien se evapore, llueva, vuelva a caer, la ensuciemos y se vaya acumulando en cuerpos receptores, o se vaya hacia el mar o lo que sea, el agua va a ser la misma, el agua no va a dejar de ser en volumen el mismo que tenemos. Ujú. El tema es que le vamos restando la capacidad a Sí. los cuerpos de donde tomamos el agua de poder seguirnos abasteciendo de agua con condiciones aptas para el consumo humano. Y Sí. el agua cada vez en ciudades grandes, por ejemplo aquí como la Ciudad de México, pues hay que buscar traerla de fuentes de abastecimiento que están muy lejos. Aquí en la Ciudad de México el agua, buena parte del agua, un porcentaje alto del agua lo ingresa a la ciudad del sistema Cutzamala. Y Ujú. ese sistema pues es un acueducto grande con una serie de componentes y de presas, y una potabilizadora muy grande que trae el agua desde muy lejos. El agua más o menos la subimos, los que utilizamos agua aquí en Ciudad de México, es agua que tomamos, una parte, porque otra viene de pozos, pero esa agua se tiene que subir 1.000 metros, más o menos 1.100 metros. Entonces, subir el Mm. agua 1.100 metros te implica unos bombeos tremendos y te implica unos consumos de energía bárbaros. O sea, es un agua Ujú. muy cara. Y nosotros, por lo regular, lo que también te les decía la vez pasada, es que las tarifas que nosotros como usuarios pagamos muchas veces no reflejan lo que cuesta realmente la prestación del servicio. O sea, el agua no tiene costo. El agua es un bien y Sí. como dicen, Diosito del agua, pero Diosito no la entuba y te la llevas a tu casa para que abras la regadera y te bañes de una manera cómoda, ¿no? O abras Claro.
la llave del fregadero y lave los trastes, en fin, ¿no? Entonces, ese servicio, el traer agua desde muy lejos, cuesta y cuesta mucho. Por otro lado, la desalación también es una alternativa Sí. para tener agua potable, pero pues la desalación normalmente se va a dar en ciudades pegadas al mar, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque ahí es donde existen los sitios, pues de alguna manera adecuados para instalar una desaladora, pero también lo que te decía, normalmente la desalación se da mediante un proceso de osmosis inversa. Y para hacer la osmosis inversa necesitas o se consume una cantidad de energía muy, muy alta. Entonces también es un agua cara, es un agua que cuesta mucho, pero pues, sí, efectivamente hay una fuente infinita de abastecimiento que es el mar, pero desalar es muy caro. ujú. Los temas ambientales también tienen ahí sus asegúnes, ¿verdad? Pero nada que no se pueda resolver. El tema es que es agua cara y, por ejemplo, si tú desalaras agua a la orilla del mar, pues ya pensar en transportar la tierra adentro hacia otras ciudades también es carísimo. O sea, Sí, la verdad es que es inviable. Es inviable hacer acueductos tan largos que sí, transporten agua porque no resulta financieramente truenas a cualquier estado o posible. municipio, es imposible. Ujú, Otra ujú, cosa de lo que vamos entendiendo aquí juntos, ¿no? Entonces es, eh, de ese volumen menor que tenemos como agua apta para el consumo humano, el agua dulce, ujú, uno de los problemas que han ido disminuyendo la disponibilidad que tenemos es que somos más, que tenemos mucha agua sucia, ¿no? Que la ensuciamos ujú, y entonces somos más, repartiéndonos ese mismo volumen, perdiendo parte de él cuando lo ensuciamos y entonces es un tema que tanto esa agua puede eh, reciclarse, como decías, o reusarse o purificarse, etcétera, porque ya hay un tema ahí que obviamente tiene mucho que ver con la contaminación que generamos en los últimos años, en las últimas décadas, y que ahora, un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde, pero debió ser antes, se empieza a hacer conciencia sobre todo, por ejemplo, del uso de ciertos detergentes, de ciertos plásticos y todas esas cosas que le dan todavía más en la torre a esa agua que de por sí ya no muy nos alcanzaba, ¿no? Mira, y hablando ujú. de ensuciar el agua, María Inés dice que ella vive en Iztapalapa y que el agua sale sucia desde la llave y que así ha sido desde siempre. ¿Qué tendrían que Ujú. hacer las autoridades para solucionar ese problema? Pregunta. Mira, ahí hay varios temas, ¿no? El primero es que Iztapalapa está en el extremo, digamos, si vemos la Ciudad de México así digamos, desde el aire, está en el extremo, derecho, ¿no? Iztapalapa, la delegación. Entonces, no normalmente, el agua, el agua potable entra a la ciudad del lado de las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, que es de donde viene el acueducto Cutzamala. Entonces Ok, entra por el lado izquierdo y se va repartiendo a través de en la Ciudad de México hay un acuaférico que toma el agua y la va repartiendo. Ese acuaférico no está cerrado en la parte de Iztapalapa. Entonces, primer punto, no tienes una infraestructura que te haga llegar de manera eficiente el agua hasta el otro extremo de la ciudad. ujú, También hay agua que proviene de los pozos. Los pozos se llaman pozos PAI, así están bautizados, es el nombre con el que coloquialmente se les conoce, o el nombre corto, y también de ahí se extrae un volumen considerable de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que Iztapalapa está en una situación desfavorable porque para hacerle llegar al agua, el agua que entra de otros lados, luego muchas veces se va quedando en el camino y por ser el último de la cola, por así decirlo, pues muchas veces no tienen el acceso al agua como lo tenemos en otras delegaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que digo, de lo que sé y pues, de la propia relación ahí que hemos tenido en algunas ocasiones con lo personal con las autoridades, pues es que se han hecho esfuerzos considerables para que Iztapalapa también pueda contar con agua. Iztapalapa le tandean el agua, o sea, hay días que tiene y hay días que no tiene. Y lo que también en algún momento los que saben de esto me comentaban es que también al momento de clorar el agua y eso hay unas ciertas reacciones químicas que hacen que el agua se vea como café. No te ujú. va a hacer daño si te la tomas, pero ya o sea, psicológicamente el hecho de ver un agua que no es transparente, pues ya no te invita para nada a tomarla, ¿no? Sí, Ahora, un tema importante también, y es algo que luego no está como bien entendido. La ujú, verdad es que
el sistema de aguas de la Ciudad de México, que es el organismo que presta el servicio a nosotros los que vivimos aquí en Ciudad de México, Sí. pues es un sistema que la verdad es que mis respetos atiende y abastece de agua a los 8 o 9 millones de habitantes que vivimos aquí en la Ciudad de México, y la verdad es que hacen maravillas, ¿no? Para que tengamos agua. Ahora, el tema es que estrictamente el agua que proveen o que provee el sistema de aguas, pues es potable. O sea, si tú la tomas de las llaves que están a la altura de la banqueta, o sea, si tú pudieras poner una toma a la altura de la banqueta, abrir la llave y tomar el agua que viene de lo que se llama red primaria, la puedes tomar Y es lo que dices, ¿verdad? sin ningún problema y sin Ujú, miedo alguno. ujú. El tema es que normalmente el agua, aquí en la Ciudad de México, cosa que no debería de ser porque hay países en los que eso no es, el agua normalmente se distribuye de la calle, de las banquetas, haz de cuenta, hacia Ujú, cisternas. ujú. Y de las cisternas ya se almacena. Entonces, primer punto, ya tienes un almacenamiento que si no lo limpias bien, ya te la ensució. Sí, Y luego de la cisterna normalmente bombean para el atinar. agua hacia los tinacos rotoplas que están en todas las azoteas. Segundo punto, si no limpias el rotoplas, pues también te la va a ensuciar. Entonces ya tienes dos puntos de contacto del agua Claro. que si no están bien limpios te la ensucian y pues de alguna manera pues la contaminan, ¿no? Digo, tampoco es que si te la tomas te mueres, pero ya no trae ese grado de, digamos, de pureza, por decir de algún modo, Con el que que si sí la venía. tomaras con el que sí venía, con el que sí, exactamente. Entonces, Wow. ese es un tema. Y entonces, pues ya el agua sube y ya hace un recorrido a lo largo del edificio, de las casas, y pues ya abres la llave de tu cocina y pues ya el agua ya no viene con la misma calidad que viene de la red Claro. primaria. Pero, Ese y es un punto. eso ya sería responsabilidad, obviamente, indudablemente, de cada consumidor que tiene que tener limpio ese sistema de su casa. Pero me llamó mucho la atención lo que dijiste. Yo no sé ustedes, los que están viendo, pero tú dijiste lo que pasa normalmente en México y no debería pasar y no pasa en otros países, y es que la gente tenga cisternas y tenga tinacos. ¿Por qué no debería pasar? Porque muchos Mira, de nosotros hemos crecido así y decimos, pues esto es así. ¿Por qué no debería ser? A mira, ver. hay hay países, sobre todo los europeos, en donde el agua le llega a los habitantes a través de la red, pero trae tan buena presión que Sí, la presión de la red es suficiente para que abras la llave para lavar los trastes o te bañes y te llegue agua. O sea, esa parte para nosotros aquí en México es como difícil de creer. ¿Por qué? Porque si alguien te habla de que en un país no existen los rotoplas y ni ujú, siquiera hay cisternas, tú dirás, no, pues eso no puede ser. O sea, aquí todos exacto. tenemos cisternas, ¿no? Hay lugares, hay países que no es así, que tienen un suministro de agua directo de la red y que la puedes tomar de la llave sin ningún problema. Ese Ujú. es el deber ser. Y el mundo, pues, en el que estrictamente deberíamos de tener un servicio de agua. Aquí en México no sucede. Ahora también déjame decirte algo. Alguien igual aquí, en la colonia del Valle, alguien algunos me decía, no, es que en la colonia del Valle nunca se va el agua. Nunca se va el agua, pero eso es lo que parece. Pero, por ejemplo, como todos los edificios y casas en esta colonia tenemos cisternas, normalmente en la noche, si tú pegas el oído a la cisterna, oyes que está cayendo agua, Ujú. ¿no? Entonces, a lo mejor en ciertas horas, no pico, es cuando abren el flujo de agua y las cisternas se empiezan a llenar. Entonces tú despiertas y la cisterna ya se llenó. Entonces, en la medida de que usas agua a lo largo del día, pues nunca vas a tener carencia. ¿Por qué? Porque tienes un depósito de agua que se llena en las noches a ciertas horas y que Ujú. ni te das cuenta de que si tú vas a la red primaria a las 12 del día de un miércoles, pues ni hay agua. O sea, la realidad es que no tienes agua. ¿Por qué? Porque la van tandeando y la van mandando hacia diversos puntos. Pero ese también es el no deber ser. O sea, el deber ser es Ujú. tener agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con presión y con calidad. Eso debería de suceder, aquí no sucede, ¿no? Ujú. Entonces, los organismos operadores, que es quien presta el servicio en cada municipio, no la Conagua, porque lo me dicen es que la Conagua no, la Conagua es una autoridad que es normativa y Sí. solamente está a cargo de la regulación y de la administración del agua en el país y nada más, pero quien es responsable
de que tú abras la llave de tu casa y tengas agua es el municipio a través de algún organismo operador. En el caso de la Ciudad de México, pues es la Ciudad de México responsable a través del sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿no? Muy Entonces, importante. eso es lo que sucede, ¿no? Ya Y escucharon, perdón, Rafa, un segundo, ya escucharon eso para que luego no anden diciendo que la culpa la tiene la Conagua, sino cada municipio, cada ciudad, incluso probablemente cada delegación es la que trae esta responsabilidad. Pero fíjate lo que nos están diciendo. Bueno, aprovecho rápido y saludo a Fans Estrellas México. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y dicen Chava y Aquino, que viven en California, que lo mismo sucede en los Estados Unidos, que incluso ellos tienen que instalar un regulador de presión, ¿no? Yo también. Y Leana, en Cuernavaca muy seguido se queman bombas de agua de Zapac y Zapac, sí, si no tuviéramos tinaco, imagínate. Lina Guevara, que te mandó saludos, dice, otra causa de contaminación es las tuberías rotas que permiten la entrada de tierra y que se contamine el agua. entonces, pues son varias cosas, y sí, efectivamente, de Cuernavaca, digo, hay organismos operadores en el país, y hay un ranking, digo, tampoco yo voy aquí a balconear a nadie, pero hay buenos y malos, y No, tú hay sí balcones. ciertas asociaciones que se encargan de hacer mediciones y de tener un ranking de quiénes son buenos y malos, y digo, tampoco es que todo sea malo en el país, hay organismos operadores que son buenos, muy buenos, y que tienen un desempeño y una eficiencia, pues que sí, sí es loable, Uh -huh, pero hay otros organismos operadores que son malos y que tienen serias deficiencias y carencias en la prestación del servicio, ¿no? El ZAPA que uh -huh, mencionaron, ZAPA, que es el organismo operador de Cuernavaca, ¿no? O uh sea, -huh. ese es el responsable y el encargado de darle abastecimiento de agua a los habitantes, pues, de Cuernavaca. Uh-huh. Y llama la atención, Uh-huh. ¿no? Porque la gente normalmente piensa, por ejemplo, un estado como Morelos, que siempre ha tenido esta característica de que hay mucha agua, tienen muchísimos ríos, tienen arroyos, tienen lagos, hay mucha agua, pero ya nos explicas tú que todo tiene que ver con el sistema de distribución y toda lo que implica, ¿no? La tecnología, el cuidado, el mantenimiento, ¿no? De todas estas cosas, como nos Mira, pasa también aquí en la ciudad, que de repente nos avisan que no va a haber agua una tarde y una mañana por mantenimiento del sistema Cutzamala y ay, se nos paran los pelos y nos enojamos, pues sí, porque se tiene que hacer, ¿no? Y como tú dices, y aún mira, así, con esas ajá. grandísimas dificultades, con el desafío brutal que debe representar una ciudad tan grande y tan poblada como la nuestra, más o menos, por lo menos en la parte central, digamos, tenemos agua, disponemos de Mira, agua. correcto. Hay otro dato que es muy interesante a nivel de país. Si tú partes con una línea horizontal el país, más o menos como de Ciudad de México, Puebla para abajo, todo el sur sureste tiene mucha agua o la disponibilidad es mucho mayor. Más o menos del agua disponible en el país, dos terceras partes están abajo, en el sur sureste, Uh ¿no? En -huh. los estados del sur. Y una tercera parte está, digamos, de esa línea imaginaria hacia arriba, que es un territorio todavía en área pues, más extenso. El Producto Interno Bruto, dos terceras partes del Producto Interno Bruto se generan arriba, una Mm, tercera parte se genera al sur sureste, es decir, el norte es mucho más productivo y genera la mayor cantidad de Producto Interno Bruto que el sur sureste. Y fíjense. arriba no tienen agua. Entonces, son de esas también situaciones, y obviamente con eso ya estoy respondiendo una parte de la pregunta que hace rato decía sin querer balconear, Uh pero pues ¿dónde -huh. crees que están los mejores y los más eficientes? Pues arriba, donde no tienes agua. Entonces, la misma carencia y la escasez Sí, te obliga a ser más eficiente y aprovechar de una mejor manera lo que no tienes, ¿no? Ujú. es cierto, Ujú. totalmente de acuerdo. A ver, aquí dice Ileana, por eso no se pueden poner bombas para la energía. Bueno, acá en Cuernavaca dice, no, hay fugas, las reportamos y tardan días en repararla y la fuga ahí está. Y voy a aprovechar también para saludar. Ah, es que dice Ileana, hay una deuda enorme a la Comisión Federal de Electricidad por parte de Zapac. Zapac le debe dinero a la Comisión de Electricidad y por eso no pueden usar las bombas para tener la energía que se trabajan a base de energía eléctrica,
por esa razón, porque hay una deuda, hazme el favor, Bueno, pero es que, que no reparan las fugas oportunamente. Y rápido voy a saludar, me da mucho gusto. También está José Joel. Hola José Joel, ¿cuándo vienes? Aquí te queremos ver para que nos vengas a platicar de música y cosas. Pero bueno, entonces, eso ya tiene muchos años, esa deuda con la Comisión Federal de Electricidad. ¿sabes qué? Lo que pasa es que para hacer llegar el agua, para extraer el agua de las fuentes de abastecimiento, potabilizarla, conducirla y llevarla hasta cada una de las casas, de las tomas domiciliarias, se necesita mucha energía eléctrica. Si tienes tú en una zona, por ejemplo en Cuernavaca, no tengo muy claro, pero si las fuentes de abastecimiento son pozos, para sacar el agua de los pozos necesitas mucha energía eléctrica, para potabilizarla necesitas mucha energía eléctrica. Eso implica un gasto tremendo para el organismo operador de Cuernavaca y seguramente tiene adeudos tremendos con la Comisión Federal de Ujú. Electricidad. Más o menos en promedio de lo que gastan los organismos operadores, el 40% se les va en luz, en energía eléctrica. Entonces la energía eléctrica es algo que sí mata y les pega muy fuerte a los organismos operadores. Y Sí. muchas veces pues sus pasivos están pues en función de las otras dependencias a las que les adeudan y sí, o sea, digo, es un hecho que a la CFE seguramente habrá muchos organismos como el de Cuernavaca que le deban una cantidad tremenda de dinero. Ahora, eso no implica que no puedan invertir en rehabilitar la infraestructura, pero si tienes unas deudas tremendas y no puedes pagar tus deudas, pues menos vas a tener tu dinero como organismo para cambiar las bombas y tener algo de eficiencia energética. Eso de las bombas también es muy importante porque las bombas pues, se van haciendo obsoletas y Sí. sus curvas de desempeño van disminuyendo y entre más vieja es una bomba, menos eficiente es, más luz gasta y menos te bombea. Entonces el hecho de también de sustituir equipos de bombeo por ahí algunos estudios que han hecho algunos otros bancos, ¿no? Como el BID, Banca de Desarrollo, y tienen calculadas ciertas cantidades que si tú cambias las bombas en los órganos operadores y bombeas el agua de una manera más eficiente, puedes ahorrar, puedes ahorrar bastante energía eléctrica, pero para Ujú. cambiar la bomba necesitas un dineral, ¿no? Entonces yo no Sí, tengo un dineral para cambiar una bomba y se va haciendo un círculo sí, vicioso y una espiral de la sí. que no hay salida. Ujú, Parece un callejón sin salida, ¿no? Tal cual, pero bueno, no ujú. sé, yo creo que si hubiera una cooperación de algún tipo, una campaña fuerte, que es lo que tú también nos decías la semana pasada, una concientización muy intensa y muy drástica para la población, a lo mejor algo podríamos hacer, algo se podría, no se me ocurre a mí en este momento, pero algo que permitiera hacer ese tipo de inversión que va a reportar en un momento dado muchísimos beneficios y ahorro, ¿no? De cierto ahorro, pero bueno, para poder ahorrar, primero se tendría que Mm, invertir. Dice Rebe mm. de Grupo Díaz, sí, también en la delegación Tlalpan tardan muchísimo en reparar las fugas de agua. Yo pensaba ahora que hablabas también del tema, bueno, esto del ciclo del agua, ¿no? La evaporación, la lluvia, etcétera. Evidentemente, un problema indiscutible es la deforestación que vive el planeta entero, ¿no? Y en muchos países que han crecido tremendamente las urbanizaciones, como en México también, pues sucede que hay una deforestación todavía más acentuada. Se habla mucho últimamente, y yo en lo particular tengo un compromiso muy sólido con el tema de la reforestación, porque como muchos tal vez ustedes sepan o no, porque no les he dicho, pero yo viví y crecí en la ciudad de Jojutla, en el estado de Morelos, un lugar que hace un calor terrible todo el tiempo, pero a partir de que se talaron árboles y después del terremoto del 2017, que como sabrán afectó muchísimo justo esa zona del estado de Morelos y específicamente Jojutla, también se cayeron árboles, fue un desastre y ahora se ha estado reconstruyendo la ciudad. Me parece que el gobierno de la ciudad ha hecho un trabajo bastante comprometido, pero ignoro, y a ver si alguien me dice por aquí, quien está en Cuernavaca, por ejemplo, qué están haciendo para reforestar, porque ahora hace más calor del que de por sí hacía. Y lo mismo está pasando aquí en la Ciudad de México y en muchos lugares. Pero además de esta cuestión de la sombra y todo lo que brindan los árboles para que la temperatura no fuera tan alta como es, cada vez más alta, pues el famoso calentamiento global,
esto, por ejemplo, la sequía, ¿no? El que llueva menos, ¿qué impacto tiene para este tema del agua que consumimos? Porque como tú dices, pues es la misma agua. Entonces, si no subió y bajó, ¿dónde quedó? ¿O qué pasa con eso? O la evaporación y luego la precipitación pluvial es una manera de limpieza de agua, o qué papel jugaría eso? Pues mira, la verdad es que es un tema complejo, pero lo que te diría es que en la medida en que menos llueve, menos nos Ujú, llueve a nosotros en el país, ujú, pues menos capacidad de recarga de las presas hay. Entonces, ujú. es importantísimo que las presas se vayan recargando con base, pues, en la precipitación pluvial que tenemos año con año. Y hay veces que llueve mucho, hay veces que no, y entonces tú tienes ya de saque en las presas del país pues, un volumen que se va disminuyendo, porque pues día a día se le extrae agua para el abastecimiento público y si lo que le extraes no lo repones, pues entonces vas a tener una presa que de alguna manera va a reducir su capacidad de extracción. También lo mismo pasa con la recarga de los acuíferos. En la medida que llueve, los acuíferos, pues ese volumen de agua, en algunas partes, no en todas, y ahorita te digo por qué, en la lluvia sirve para que haya una recarga de los acuíferos. Entonces también es importante el factor lluvias, ¿no? Tener lluvias, porque sí ayudan mucho. Alguna vez yo escuchaba a un gobernador hace ya algunos años que entró un huracán a Sinaloa y decía, bendito sea Dios porque pues sí nos medio pegó, pero nos llenó las presas de agua. Entonces es una por otra, ¿no? O sea, tampoco un huracán es malo porque mete muchísima agua a territorio nacional, por ejemplo, y te ayuda para la recarga pues, de acuíferos y de presas, ¿no? Entonces, Wow. digo, por eso te digo que la naturaleza es muy sabia y la verdad es que todo lo compensa. Entonces, luego muchas veces es mejor aguantar un medio golpe de un huracán porque sabes que de alguna manera te va a traer un beneficio altísimo en cuanto a la disponibilidad de agua, porque Eso, es un ingreso bárbaro de agua hacia el territorio nacional, ¿no? Eso me parece Ujú. muy revelador, Rafa. Creo que muchos, yo no sé, a ver, cuéntenme ustedes qué piensan, ¿no? Es muy revelador porque sí, por lo que vemos a veces en las noticias y el miedo que da y todo, como que tenemos una muy mala percepción del tema de los huracanes. Y mira lo que nos estás diciendo, y entonces ahí lo que se requeriría, como en muchas cuestiones de las sociedades y de los países, pues es una educación, una cultura de la prevención, de prepararse para recibir el huracán y, ¿no? Resguardarse adecuadamente, esperar que pase y después, pues limpiar lo que se tenga que limpiar, pero agradecer entonces que el agua Ujú. llega, ¿no? Qué Es correcto. importante. Ujú. Ujú, Es eso correcto, ¿no? me parece muy, te digo, muy revelador. Yo en lo personal no lo había pensado de esa manera y me gusta mucho que nos estés ilustrando al respecto. Ujú. Exacto, entonces, pues digo, son de esas cosas, que suceden en el mundo del agua que luego, muchas veces, pues no son así como del conocimiento, del entendimiento en general de la gente y como te decía también, esa parte de hacer sensibilidad respecto de lo que cuesta que tú puedas abrir la llave y tener agua en tu casa es importantísimo. Mira, te voy a poner nada más un ejemplo así Sí, rápido. sí. Yo soy partidario de tomar agua de la llave. E inclusive Ujú. aquí en casa de todos ustedes tenemos un filtro y jamás Gracias. compramos garrafones. Tenemos un filtro y así como llega, así se filtra y así no la tomamos y llevamos, yo te diría que 10 años tomando agua de filtro y nadie se enferma, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, de datos de una asociación, que es la que agrupa los órganos operadores, por ejemplo, en 2018 más o menos se cobró por litro de agua suministrada a nivel municipal por los organismos, 0.014 pesos. O sea, 0.014 pesos. Es nada, esos son cacahuates, ¿no? 0.014 pesos es lo que en promedio en el país costaba que nosotros pagáramos un litro de agua. Ujú. Todo el mundo va a las tiendas de conveniencia, al súper, eso, y la verdad es que sin chistar compras botellas de agua, ¿no? Botellas de agua, te da calor, vas a la tiendita de la esquina y te tomas agua porque pues tengo desconfianza de tomar agua de la llave. Más o menos el litro de agua embotellada el mismo año andaba en 1 peso con 83 centavos, o sea, casi 2 pesos. El agua embotellada
cuesta 127 veces más o es 127 veces más cara que el agua que tú pagas por el servicio que te presta un organismo operador. Ujú. Habrá gente que diga, oye, es que yo cómo voy a pagar si vivo en Iztapalapa y me llega el agua cochina, o vivo en tal lugar y nunca me tandean el agua y tengo agua 2 veces a la semana y pues yo por qué pago, ¿no? Entonces esa parte, creo que esa parte y esa mentalidad sí la debemos de romper en el sentido de que en la medida que tú pagues, pues un organismo, un municipio va a tener más recursos para, pues al menos, poder ¿Opera? invertir, Ujú. invertir y operar y ofrecer un mejor servicio. O sea, creo que si todos tuviéramos agua los 24 días de la semana y los 7 días de la semana, yo creo que habría una exposición pues, de la población a pagar, ¿no? A pagar por ese servicio, porque aparte, no crees que pagamos lo que cuesta, pagamos muy poquito, ¿no? Ujú. Entonces, y luego mucha gente no paga. Entonces, creo que al agua lo del agua, o sea, sí es importantísimo que haya una buena prestación del servicio, que haya una voluntad de pago por parte de los usuarios, porque la realidad es que al final la mayoría de la gente termina pagando muchísimo dinero por agua embotellada y no te das cuenta. O sea, es un Ujú. gasto que lo haces ya como de manera natural. Es decir, yo no tomo agua de la llave, pero ahí voy y compro mis garrafones o mis botellas de PET, que también es un tema de contaminación brutal, ¿no? La cantidad de botellas que se consumen y que se tiran a la basura. Entonces, ecológicamente también le estamos haciendo un daño al país tremendamente alto, ¿no? Con ese consumo de botellas, ¿no? Con agua. Entonces, ¿cómo se llama? Creo que sí debe de haber, por eso te decía, una concientización de lo difícil que es llevarle el agua a la gente, de lo difícil que es, de todo lo que hay detrás de abrir una llave y que tengas agua para lavar un traste o bañarte. Ujú. Sí. Digamos, ese sería otro dato duro que no, para reflexionar un poco, ¿no? Respecto de la situación del agua. Ujú, Ujú. Y además de esto, entonces fíjate, de valorar lo que representa la potabilización, el transporte y todo lo que nos has explicado, los motivos por los cuales disponemos ahora de menos volúmenes de agua y que esto sigue disminuyendo año con año por lo que ya nos has platicado, que podría, bueno, hay una pregunta aquí antes de yo, la mía, hay que aprovechar, hay que apoyar a las personas que nos... Ay, saludo a José José, no, José Joel, fans de Perú. Ay, muchas gracias, que nos ven de Perú, pues no sé, ahí nos contarán cómo les va por allá con esto del agua, pero este es un tema mundial, indudablemente, ¿no? Pero pregunta Chava Yaquino desde California, que si México tiene regulación en los precios, o sí, alguna regulación en el precio del agua, porque dice que en California tenemos varios precios para el agua y electricidad dependiendo del consumo es el pago. Entre más consumes, más pagas. Bueno, en la electricidad sí sabemos que hay diferentes tarifas, ¿no? No, no hay una regulación como tal en materia Ujú. tarifaria, que es lo que cobra un organismo operador a la población por la prestación del servicio. La verdad es que las Ujú. tarifas siempre han estado muy vinculadas a la parte política y las tarifas normalmente se definen en los congresos estatales. Ese es el órgano que establece el cobro que se hace a los usuarios por la prestación del servicio y pues hay una infinidad de tarifas en el país, que tienen diversas consideraciones, que si tarifa doméstica, que si tarifa doméstica alta, residencial, popular, tarifa industrial, Ujú, tarifa ujú, comercial, ujú. que si tarifa para pensionados, que si Eso. tarifa para gente, no, gente de la tercera edad, en fin. O Sí, sea, la verdad es que cada sí. estado y cada municipio es libre de establecer los criterios de cobro que ellos consideren conveniente. Y normalmente esto pasa pues por cabildo a nivel municipal y por congreso. Entonces te diría que no hay una regulación. Cada organismo cobra como quiere cobrar y lo que a su sano juicio y entender debe cobrar. Entonces Ujú, no hay una parametrización en ese sentido ni una regulación, ¿eh? Ujú. ujú. Exacto. Y bueno, yo te quería decir, ya una vez que entendemos todo esto, ¿tú qué acciones propones que podríamos hacer cada uno de nosotros para contribuir a
la conservación, el mejor aprovechamiento, la no contaminación de este recurso que parece que algunas personas de verdad creen que falta mucho tiempo para que padezcamos por su falta y no es así, no es así, o sea, es algo urgentísimo Ujú. y por esa razón creo que es importante lo que yo te decía, ¿no? Que hace 2 semanas, en el programa previo a que tú viniste por primera vez, yo hice una transmisión donde hablé muy fuerte a propósito de estas empresas del fast fashion y de los que hacen greenwashing y engañan a la gente diciéndole que son industrias limpias y contaminan horriblemente. La industria de la moda es de las que más contaminan el agua, sobre todo en estos grandes conglomerados de fast fashion como el Inditex de España y otros. Entonces, eso, si uno deja de apoyar esa clase de industria y de consumirla, sí está poniendo un grano de arena en eso. Si uno escoge los detergentes que utiliza en su casa de verdad, que sean biodegradables y revisa que no sea greenwashing, porque ya les dije, le ponen una hojita verde y ya te engañan con el no. Hay que ver quién está certificando eso, dónde dice, meterse a internet y ver si es cierto que estas marcas cumplen, ¿no? Con los requisitos para considerarse verdes o biodegradables, etcétera. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esto de la cubeta de agua, ¿no? Cuando estás esperando el agua Es que caliente, eso tiene que ser es, de hace es- muchos años, ¿no? exacto, o sea, eso debería de ser, ¿no? Por ejemplo, la cubeta, cuando abres la regadera, que en lo que sale el agua fría, pues captarla en una cubeta y después utilizarla, por ejemplo, para jalar, para bajar la taza, ¿no? Uh Como -huh. decimos coloquialmente, por ejemplo, ¿no? Eso ayuda, si te lavas los dientes, pues igual, o sea, no dejar la llave abierta, No. un lavado de manos rápido, igual que en lo que te enjabonas, pues cierras, Uh -huh. o sea, en fin, cosas que son muy sencillas, pero que digamos, en el largo plazo y así como una suma de muchísimos habitantes, pues al final lo que trae como consecuencia es un ahorro considerable de agua, que también, ¿cómo se llama? Pues no regar, ¿no? Por ejemplo, con manguera o si riegas, pues regar, por ejemplo, en la noche, Uh -huh. que ya no hay calor y que ya no se evapora. Entonces también esa parte de las eficiencias, pues también las debemos de tomar en cuenta, ¿no? El momento en el que riegas un jardín, Sí. pues tratar de lavar un coche con poca agua, en fin, cosas que ayuden a reducir su consumo. Por ejemplo, y voy a poner digo, pongo un ejemplo así un poquito pues no sé si decir sucio o escatológico, no sé qué, pero por ejemplo uno como hombre, ¿no? Si vas al baño y haces pipí, pues espérate a volver a ir al ratito y en lugar de jalarle 2 veces, le jalas una, con, digo, perdón por las palabras, pero haciendo pipí 2 veces y le jalas una vez y ya te ahorras descargas de agua, en lugar de estar jale y jale, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son medidas que, pues de alguna manera contribuyen a no desperdiciar tanta agua, ¿no? Ujú. Porque aparte desperdiciamos mucho en general. Ujú, Sí, ujú. indudablemente desperdiciamos mucho. Y esto de la cubeta, mientras esperas, esa agua la puedes aprovechar para muchas cosas, como tú dices, tanto para la descarga del excusado como para regar a lo mejor las plantas en la noche con esa cubetita, o a lo mejor para la limpieza, ¿no? Que vas a utilizar, ese tipo de cosas, pero sí es criminal dejar que el agua se desperdicie, por eso es importante reportar las fugas, insistir, sé que a veces tardan, pero hay que insistir para que se atiendan, porque de verdad es un dolor terrible cuando ves una fuga de agua eh, prolongada, ¿no? Desatendida, entonces sí es importante. Mira, hay un ejemplo, la verdad es que no me terminó de platicar bien, pero una persona con la que luego ruedo en la bicicleta, precisamente el sábado, me estaba platicando que él en su casa puso un sistema y la verdad es que es algo que yo quisiera ver y una ver y segunda saber cuánto le costó. Ajá. Puso un sistema de captación de agua pluvial. ¿Eh? Ujú. Entonces, él lo que hizo fue poner en su casa un sistema de captación de agua pluvial y unos filtros. Me dice, tengo arena y ya sabes, ¿no? Entonces me la platicó. El chiste es que él, cuando llueva, dice, porque el año pasado llovió tanto y el agua no se aprovecha, y efectivamente ese es un tema que también se me pasó, pero él puso un sistema de captación de agua pluvial y esa agua la va a filtrar, la va a almacenar y va a hacer la conexión hacia los baños. Entonces, Ujú. él va a poder usar agua de lluvia filtrada
para otros usos dentro de su casa y no agua de Sí. primer uso, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. No sé cuánto le haya costado poder hacer esas adaptaciones en su casa. Y es algo, un tema que quedó pendiente, ya no puedo terminar de platicar con él, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Que él la viera Suena así. interesantísimo. Fíjate que sí, porque de hecho es cierto, cuando llueve tanto que hasta nos inundamos yo lo he pensado muchas veces y seguramente muchos de ustedes también, de qué bárbaro, toda esta agua, ¿por qué no la podemos tener, ¿no? De echar en algo, o sea, qué se tendría que hacer en eso, con eso? Ya por lo menos en nuestras casas, así como esta persona de la que nos cuentas, pero ojalá también a nivel gubernamental se diseñara algo. Yo no sé, ya sé que las presas están para eso también, ¿no? Pero ¿qué más? Porque está lloviendo aquí en la ciudad y no hay nada que aproveche esa agua. Yo me No, acuerdo que no, mi no. hermana, una de mis hermanas, vivió hace varios años en una ciudad de provincia, muy poco tiempo vivió ahí y rentaba una casa, no era de ella, pero se me hacía increíble, una casa, si tú quieres decir de pueblo, no era pueblo, era una capital, pero una casa medio campestre, ¿no? Como campestre, como campirana, sencilla, y tenía un sistema de captación muy rudimentario, pero lo tenía, ¿sabes? Y llovía y Ujú, entonces había una cosa como cono que la captaba y entonces la echaba en una especie de pileta y ahí la sometía, le echaban de estas gotas, ¿no? Que te dan a veces cuando están las epidemias de dengue y eso, que les echas algo ahí ujú. al agua, algo así, y la usaba para eso igual, para limpieza, para lavar ropa, para ese tipo de cosas, y ya la tenía, o sea, esa persona qué visionaria, ¿no? Que no sé si habría escasez de agua de pronto allá o por qué, pero lo hacía. Y mira, nos dice María Inés, nosotros el agua de la lavadora la apartamos y con eso se lava el patio o le echamos a la taza del baño. Sí, porque María Inés Exacto. nos dice que tiene el problema de la delegación en la que está, que les llega el agua Ujú. tarde, sucia y todo, tal como decías, la necesidad a veces es generadora de las mejores ideas y de la mayor conciencia de cuidado de las cosas, ¿no? Fíjate, Ujú, la ujú. cuida justo por Exacto. eso, ¿no? Ujú. Ujú, exactamente. Qué importante. Pues Rafa, yo creo que podríamos por ahora dejarlo y Ujú. probablemente volveremos a platicar porque este tema no se termina. Yo te agradezco muchísimo otra vez tu tiempo. Me ha dado mucho gusto, creo que nos has ilustrado enormemente y cada uno de nosotros ahora con el conocimiento que tenemos podemos llevarlo a otros para apoyar esta toma de conciencia. Dice Chava y Aquino, en Japón hay inodoros que cuando le jalas la tapa del tanque tiene un lavamanos integrado y tiene una llave para que el agua que utilizas para lavarte las manos llene el Ujú. tanque. Sí, eso lo he visto alguna vez. Sí. Vicky Mead dice que felicidades por tu invitado. Pues sí, el ingeniero que vino a enseñarnos, a explicarnos. Grupo Día dice que le pareció excelente el programa, a mí también. Bueno, pues acuérdense, difundan, compartan, platiquen, tomen la liga y mándensela a sus amigos para que se enteren de todo lo que hemos hablado aquí. ¿Algo más que quieras agregar, Rafa? No, 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 no. Digo, la verdad es que el tema da para estar hable y hable, Mucho. pero no así de momento. La verdad es que yo, digo, agradezco tu invitación y lo único que hice fue así como tratar de dar datos duros para poder entender lo que es el tema del agua, ¿no? Pues nos Ujú. ha quedado muchísimo más claro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Otra vez gracias a la producción a cargo de Diego Román. Gracias a Comunica con Karen Pechina por las redes. Y yo como siempre les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, gracias a Rafa. ti. Bye. Bye.